Espera, todavía no, ¿ah? Este programa se llama La Belleza de Amar. Es un programa de orientación psicológica dirigida a la familia. Abordamos temas de matrimonios, abordamos temas de familias, de padres, de hijos y un poco también con respecto al desarrollo personal, que es lo que hoy vamos a estar abordando precisamente. Mi nombre es José Valdeón Valdivia, soy psicoterapeuta de familia y pareja y tengo el agrado y el placer de acompañarles todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú. Estamos en directo desde Instagram, desde Face y también desde nuestro canal de YouTube. En todas mis redes me ubican como José Valdeón, psicoterapeuta familiar. Les invito a que visiten mis redes, mi página web, suscríbanse a mi canal de YouTube donde van a poder ver esta charla, como también más de otras
100 charlas y entrevistas también que tenemos con respecto a los temas que abordamos. ¿Ok? Bien, hemos anunciado que el tema de hoy día es el manejo de la ira. ¿Cómo gestionarla? Ese es nuestro tema. Es un tema evidentemente que tiene que ver con nuestro desarrollo, con nuestra madurez y con nuestra sanidad personal, pero que obviamente tiene sus grandes repercusiones en nuestra vida familiar, ¿no? Con nuestro cónyuge y con nuestros hijos. El tema de la ira. ¿Cuántas veces muchas esposas y a veces esposos también se quejan del cónyuge o la cónyuge que es muy irritable, que fácilmente explota, que enoja, que tira las cosas, que grita, que no se controla? Todo eso evidentemente tiene que ver con la ira. Y es este tema el que queremos abordar en esta hora. Quiero empezar diciéndoles que todos los seres humanos tenemos tres grandes facultades, que son como el motor de nuestra identidad. Uno es la mente, la inteligencia, otro es las emociones y otro son la voluntad. Mente, emociones y voluntad constituyen el motor de nuestra identidad. Si funcionan bien cada uno de ellos y en armonía uno con el otro, entonces hablamos de que puedo tener y gozar una identidad saludable. Pero si tengo distorsiones, si tengo un mal funcionamiento, hay una disfuncionalidad, ya sea a nivel de mente, a nivel de emociones, a nivel de voluntad, pues estamos hablando de que tengo una identidad disfuncional en el mejor de los casos, y en casos más extremos, pues hablamos ya de trastornos de personalidad. Todos los problemas psicológicos, todos los problemas de personalidad tienen que ver con un daño, con una distorsión en una de estas tres grandes facultades humanas que tenemos. Hoy yo quiero hablarles solamente del tema de una de las facultades, que es las emociones, pero tampoco voy a abordar todas las emociones. Voy a trabajar solamente una de ellas, que es la ira. Y quiero también, en segundo lugar, enfatizar que los seres humanos tenemos cuatro emociones naturales principales, emociones básicas. Algunos otros autores, ¿no? Psicólogos sociales, pueden hablar de dos o tres más. Puede variar y está bien, desde la perspectiva de cada autor puede variar. Pero en la que todos coinciden es en estas cuatro básicas, en estas cuatro principales que todos los seres humanos, sin excepción, tenemos, desde el polo sur hasta el polo norte, desde el oriente hasta el occidente, en toda población, aún en las tribus más lejanas y aisladas del mundo, tenemos estas emociones. Hemos nacido y venimos a este mundo equipadas de ellas. ¿Cuáles son estas emociones? Tristeza y alegría. Y también miedo e ira. Son las cuatro emociones naturales. Son naturales. No está mal que tengamos tristeza, tengamos alegría, tengamos miedo en unos momentos, tengamos ira en otros momentos. Son emociones primarias, básicas, normales, innatas, con las cuales hemos nacido. El problema pasa cuando estas emociones enferman, se distorsionan, se alteran, que es lo que hacen que yo genere heridas emocionales y por lo tanto se desarrolle una identidad disfuncional. Podríamos hablar de cada una de esas heridas y más adelante tal vez podamos hablar un poco más de ellas, pero hoy día queremos hablar específicamente de la ira. Repito, la ira como tal es una emoción natural e innata. No está mal que yo sienta ira, que yo me enoje. No está mal. Lo que está mal es que la ira me enoje, me domine a mí, me controle a mí, me desborde a mí y me lleve a hacer cosas de las cuales yo me arrepiente y dañe a otras personas. Eso es lo que está mal en cuanto a la ira.
Ok, volvimos entonces. Volvimos, seguimos aquí entonces. Les estaba diciendo entonces que la ira es una emoción natural, es una emoción básica, primaria, con las cuales todos contamos. La ira puede enfermarse, puede distorsionarse, puede alterarse, y es ahí donde está mal, en ese sentido. Entonces, miren, lo que quiero empezar diciéndoles es, ¿cuándo es que la ira enferma, se distorsiona y ocupa un lugar en mi vida? Eso es lo que quiero que quede claro. En principio podemos hablar de dos tipos de ira. Escúchenme bien. Dos tipos de ira. Una ira reactiva, que es una ira insana, dañina para mí y para los que me rodean. Y hay otra ira que es una ira proactiva. La ira reactiva es cuando me domina a mí, me controla a mí y me lleva a perder los papeles y a hacer cosas incorrectas. Esa es una ira reactiva que reacciona sin pensar y solamente actúa. En cambio, la ira proactiva es una ira en la que yo siento ira, estoy sintiendo ira, pero me controlo, lo gobierno. Yo domino a la ira. Yo me monto sobre la ira y puedo cabalgar sobre la ira, porque es natural y es normal que yo sienta ira. Cuando yo pues veo una injusticia, cuando veo un maltrato, cuando veo la pobreza, tantas cosas que pueden indignarme, llenarme de ira, de enojo, es natural, es normal que yo experimente eso. Entonces, pero esa ira no debe dominarme, no debe controlarme, porque si no ya se está volviendo una ira insana, una ira tóxica, que es una ira reactiva, sino que tiene que ser una ira proactiva, una ira que me lleve al controlar esa ira y hacer y obrar de manera correcta en ese sentido. Eso en primer lugar, los dos tipos de ira. Así que siempre que yo me enoje, y me llene de ira, piense, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Con ira reactiva o con ira proactiva? ¿Voy a dejar que la ira me controle o voy a hacer yo controlar a la ira? Ahora, ¿qué puede pasar con la ira reactiva en la que yo no controlo? La ira reactiva es cuando estoy tan airado, estoy tan enojado, tan lleno de rabia, que se acelera mi corazón, que mis pulsos se aceleran y puedo llegar a más de 100 pulsadas por minuto, y está comprobado neurocientíficamente que cuando yo paso ese nivel de pulsadas, de latidos en mi corazón, ya no pienso, ya no pienso, ya solo actúo. Es como que cuanto más me domina una emoción como la ira, se apaga mi razón. Y eso es ser reactivo. La idea es que yo tenga ira, pero mi razón domina la ira. Esto es ser proactivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando la ira me domina y estoy en el nivel reactivo, pues ya no pienso, mi razón se apagó, ¿no? Bajé el interruptor de mi razón y lleno de ira puedo decir y hacer cosas que dañe a otros y de los cuales después me arrepienta grandemente. Por ejemplo, los feminicidas. Miren, la mayoría de feminicidas no son psicópatas, no son sicarios, no son asesinos, que los hay también, pero la mayoría no lo es. ¿Por qué llegan a matar a su pareja? Porque hubo un momento de ira, de esa ira reactiva en que no pudieron controlar su rabia, su ira, y entonces se apagó su razón y llegan pues a hacer cosas de maltrato, de matar, de hacer cosas. En un momento lleno de rabia, cegado por la rabia, cegado por la ira, ya no pienso. Y entonces actúo nada más en ese sentido, ¿no? Hace unos años leí, bueno, y salió en la noticia, ¿no? De una pareja que peleó
fuertemente en su auto. Y en una de esas el esposo saca la pistola que tenía, la mata a su esposa y se mata a él. En- para haber llegado a ese momento es porque estaba su nivel emocional cargado por encima de su razón y su razón se había apagado. Entonces se convirtió en un feminicida y en un suicida al mismo tiempo. Entonces, a ese nivel podemos llegar cuando no controlamos nuestra ira. Ahora, ¿cuál es el proceso que puede seguir en la ira? O sea, la ira es normal mientras dure un tiempo mínimo, digamos. O sea, yo puedo sentir ira, pero mi ira tiene que bajar rápido. No puede mantenerse en el tiempo mucho tiempo, valga la redundancia, porque si no ya se vuelve en una ira tóxica, en una ira dañina. Por eso también la Biblia tiene una frase muy bonita que dice, no se ponga el sol sobre tu ira, sobre tu enojo. Es decir, lo que está diciendo es que no dure hasta el día siguiente, que no se ponga el sol, que no termines el día con la ira todavía dominándote, controlándote. No, tu ira tiene que desaparecer. Lo que está enseñando el texto es, no está diciendo no tengas ira, no está diciendo no tengas enojo, está diciendo eres libre de tener enojo, es natural que lo tengas, es normal, es innato en ti, pero lo que no es normal es que dure, que el sol se ponga y tú tengas todavía la ira, que tú todavía mantengas tu rabia y tu cólera. Eso es lo que está mal. Eso es lo que es negativo y dañino. O sea, no se ponga el sol sobre tu enojo, va a decir Pablo. Entonces, cuando la ira se mantiene, se convierte en rabia. La rabia es cuando ya yo tengo una ira acumulada y tengo cierta agresión hacia otros, o hacia mí también, pues. Esa rabia acumulada puede terminar convirtiéndose en rencor. Finalmente, ¿qué es el rencor? La mejor definición de rencor es una ira reprimida. Tengo una ira que la tengo escondida, reprimida en mi alma. Eso es el rencor allí. Es, digamos, el clímax de una ira disfuncional, distorsionada, alterada. Entonces, cuando nosotros hemos experimentado por alguna razón iras y no lo hemos disuelto y no lo hemos diluido en su momento, puede quedarse como rabia o puede terminar siendo un rencor. Entonces, cuando ya se ha emposado en mi alma una rabia, una ira, un rencor, pueden haber dos reacciones que yo puedo tener. Dos reacciones. Uno es una reacción, una reactividad represiva, es decir, que yo reprimo la ira, que yo escondo la ira, que yo la niego la ira, y eso es una especie de autoagresión hacia mí mismo. La otra forma, la otra respuesta frente a una rabia, un rencor que yo tengo, es la forma explosiva, ya no represiva, en que escondo, reprimo, sino explosiva, en que saco a relucir mi rabia, mi cólera. Y entonces son personas que son pues muy explosivas, que son muy irritables, que de todo se molestan, explotan, reniegan, gritan, se pelean con medio mundo. Esas son las personas que yo les llamo gasolina andando, que solamente están buscando una chispa, cualquier pretexto para encenderse. Lo miraron mal, le dijeron algo, ¿no? Es como una esposa un día me contó y me decía, mi esposo ya me da miedo salir con él. Vamos a un restaurante, se pelea con el mozo. Vamos a la cochera, se pelea con el portero. Le para la policía, se pelea con la policía. Vamos, llegamos a la casa, se pelea con el vecino. Y todo el tiempo está irritable, molesto, fastidiado, peleando con medio mundo. Eso significa que tiene una herida de rencor, tiene una herida de rabia en el alma,
aunque su discurso y narrativa externa sea, no, que a mí me gusta el orden, que a mí me gusta la justicia, que a mí me gusta que la gente sea respetuosa, puede tener un discurso muy bonito, pero en el fondo es que tiene rabia y la está sacando para afuera en cualquier momento. Entonces, eso es una forma equivocada en que va a salir. Es una rabia que agrede a los demás. La rabia, la ira, digamos, explosiva. La ira represiva, que es reprimida, es una autoagresión. Son personas que se van a enfermar psíquicamente de depresión, de ansiedad, porque están tragándose su rabia, su cólera, escondiéndolo, o se van a enfermar físicamente. Muchas personas hipertensas, escúchenme, esposos, y sobre todo si son mayores, tienen que ver con sus rabias acumuladas, producto de la infancia, producto de la vida conyugal también, de los años que tienen como cónyuge. Entonces, es eso lo que ha llevado a que actúen de esa manera y sufran de este tipo de enfermedades. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿y de dónde nos viene la ira? ¿De dónde nace la ira? Que puede tomar un rumbo explosivo o un rumbo represivo. ¿De dónde nos viene? Nos viene de injusticias que hayamos vivido, injusticias que hayamos vivido. Viene de tres o cuatro fuentes, digamos. Uno puede ser las injusticias que yo he vivido. Mi papá fue, digamos, injusto conmigo. Me porté mal y me quitó el celular por un mes, cuando debió quitarme máximo 3 o 4 días. Su castigo fue injusto, fue demasiado cruel. Eso es una injusticia. Claro, el papá, su discurso será, no, yo tengo que castigarlo, tengo que corregirlo y tiene que portarse bien. No, pero eso es una injusticia. Lo único que vas a hacer es que tu hijo se llene de rabia y de ira. Hay otro versículo bíblico que dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Una forma de provocarles ira que después se convierte en rabia y después en rencor es siendo injustos con ellos. Otra forma es cuando experimentamos humillación. Un niño puede ser humillado cuando papá le grita delante de los demás. Nunca olvido a un adolescente que me contó que, bueno, hizo una travesura, se portó mal y papá le agarró a correazos delante de sus primos. Eso fue una humillación terrible. Aunque el papá después entendió, se arrepintió, le pidió perdón hasta de rodillas, la chica no pudo perdonarle. Se llenó de rabia, de ira primero, de rabia después y rencor después. No podemos humillar a las personas, no podemos humillar a nuestros hijos, no podemos humillar a nuestra pareja. Tenemos que ser respetuosos, tenemos que controlar nuestra ira. Otra forma que genera ira es cuando soy criticado. Cuando mi pareja me critica, cuando yo critico a mis hijos, me estoy llenando de ira, que se convierten en rabia y se pueden convertir en rencores. Cuidado, cuidado con todo eso, que van a generar rabias, rencores, cuando yo vivo en medio de crítica. Ese papá que le dice a su hijo, eres un inútil, un tonto, un bueno para nada, estás provocándole a ira. Esa esposa o esposo que se critica en que eres así, que eres asá, estás provocando ira en el corazón de tu cónyuge. En cuarto lugar, la cuarta fuente que genera, entre otras más, obviamente, no puedo explayarme más, ¿no? Son las traiciones que yo he experimentado o que estoy experimentando. Traiciones en la vida adulta puede ser una infidelidad. Traición en la vida adulta puede ser que mi pareja pues prefiere más a su familia de origen que a mí y a sus hijos. Lo experimento como una traición y eso me llena de rabia y de cólera. Una traición a nivel de niños. Puedo experimentarlo cuando papá pues me promete algo y no me cumple. U otras formas también. Yo nunca olvido lo que me dijo una señorita de 20 años.
Mi padre fue el hombre más maravilloso hasta los 5 años en que se divorció de mamá. Después que se divorció de mamá, ella me dice, él se divorció con mamá, pero nunca debió divorciarse conmigo. Y papá se fue y me abandonó y se alejó de mí. Eso la niña lo vivió como una traición. Y por eso ella tiene mucho rencor en su corazón. Por eso su narrativa es, yo no confío en las personas. Yo no creo en las personas. Claro, si su máxima eh, persona amada le falló, ¿en quién más puede esperar en creer en los demás allí? Entonces se dan cuenta, injusticias que yo viva o que haga vivir a otros, humillaciones que yo ya haya vivido o les haga vivir a otros, críticas en las que viva o haga vivir a otros, traiciones en las que yo cometa o hayan cometido conmigo, van a generar mucha ira en mi alma, mucha ira en mi corazón allí. Y esa ira se convierte en rabia, se convierte en rencor. Y cuando ya está en rencor, me enfermo psíquicamente o me enfermo físicamente. Por eso, una ira mal tratada, mal manejada, se forma una herida, la herida de rencor, principalmente la herida de rencor, la herida de amargura. Entonces, papá, mamá o joven, joven que me escuchas, cuidado, cuidado con que tengas iras reactivas, iras irresueltas, rabias contenidas o rencores profundos en tu alma. Créeme, no vas a crecer, no vas a madurar, no te vas a desarrollar. Vas a sentir la vida muy pesada, vas a sentirte aplastado, sientes que no avanzas porque tienes el peso de la amargura, el peso del rencor, el peso de una ira irresuelta, de una ira reactiva metida en el alma. Tienes que sanarla, tienes que liberarte y tienes que en ese sentido vomitar aquello que produjo en ti esa ira, entrar a un proceso de terapia de perdón, liberarte de ello en ese sentido. Quiero, para ya finalizar la parte expositiva, compartir un, un proverbio de Salomón, ¿no? Él dice, ¿no? Él dice que, y esto es bien importante que lo podamos entender, la diferencia entre un necio y un sabio. Dice, el necio al punto da a conocer su ira, el sabio al fin la sosiega. Miren, la diferencia entre un necio y un sabio no es que el sabio no tiene ira de la misma manera que lo tiene el necio. Lo que pasa es que al necio la ira al punto lo da a conocer, es decir, no tiene control sobre su ira, no sabe gestionar su ira, sus rabias lo controlan a él. En cambio dice que el sabio tiene ira, pero la va sosegando, la va controlando, la va disminuyendo. Eso es la diferencia. La diferencia entre un necio y un sabio no es que el sabio tiene un PhD, tiene un doctorado, tiene mucho conocimiento, mucha ciencia en su cabeza. No, el sabio es aquel que sabe manejar sus emociones. El sabio es aquel que tiene inteligencia emocional. Yo puedo tener doctorados y ser un necio porque no sé manejar mis emociones. Otra persona puede no haber ido a la universidad y de repente ni siquiera acabó su primaria y trabaja en algo muy básico y sin embargo ser más sabio que yo, porque sabe manejar sus emociones, sabe tratar a las personas, es un hombre sano. Cuidado, cuidado. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el que se enseñorea de una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse, es decir, que sabe controlarse, que no se llena de ira fácilmente. Ese es mejor que el que toma una ciudad, controla una ciudad. Miren, es más fácil controlar a otros que gobernarme a mí. El necio, el típico dictador tirano, es lo que hace.
Lleno de ira controla a los demás, pero no se gobierna a sí mismo. El sabio se gobierna a sí mismo. Aprendamos a ser sabios, queridos oyentes. Yo los animo y los invito, yo soy un lector asiduo de proverbios en la Biblia. Y a través de proverbio aprendo lo que es inteligencia emocional. Hay muchos libros para aprender inteligencia emocional, pero si yo quiero aprender de la mejor manera inteligencia emocional, te invito a que leas Proverbios, el Proverbios que está en la Biblia, los dichos de Salomón. Y de esa manera vas a saber gobernar tus emociones, vas a saber gobernar tu ira, que es en ese libro se te enseña la mejor manera de gestionarla. Así que papás, mamás, hijos, jóvenes, aprendan a gobernar su ira. No se dejen dominar por ellas. ¿Ya? Ser sabio es saber gobernar mis emociones y eso implica saber gobernar, gestionar mi ira. ¿Ok? Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Y ahora sí vamos a entrar a un tiempo de preguntas. ¿Qué preguntas tienen con respecto a lo que hemos compartido? Ya pueden escribir allí y vamos a estar absorbiendo, ¿no? A ver, José Manuel dice, muchos psicólogos dicen que no existe la inteligencia emocional. Bueno, no sé a qué psicólogos te refieren, pero yo entiendo que muchos psicólogos reconocen que así como existe un coeficiente intelectual que mide nuestra capacidad mental, existe un coeficiente emocional que mide nuestra capacidad emocional y la inteligencia emocional tiene que ver con el saber gobernar mis emociones. Lo que acabo de explicar, que el necio no se controla y el sabio sabe sosegar su ira, eso es inteligencia emocional allí. Así que sí existe, ¿no? María pregunta, ¿la ira retenida cómo se refleja? Se refleja en que puedes vivir de manera depresiva, de manera ansiosa, puedes estar sufriendo algunos problemas de enfermedades físicas. O sea, está implosionando por dentro tu ira. O sea, de esa manera se manifiesta la ira represiva, la ira retenida. Anthony pregunta, ¿por qué algunas personas suelen llenarse de ira fácilmente y otras no? Muy buena pregunta, Anthony. ¿Sabes por qué? Porque son personas que ya tienen una rabia acumulada, ya tienen una herida de amargura, de rencor, y simplemente ante cualquier estímulo rápidamente explotan. Entonces, no es exactamente el estímulo lo que los hace explotar, es que ya tienen una ira y simplemente están esperando un pequeñísimo pretexto para explotar. Eso es lo que los lleva a explotar, ¿no? A ver, otra pregunta. ¿El control de la ira es un proceso largo de controlar? Yo prefiero no usar la palabra control del aire, porque control suena a controlarlo, a amarrarlo, a retenerlo y puede como que lo reprimo. No, yo hablo de gestionar la ira en ese sentido, porque no tenemos que controlarlo, tenemos que gestionarlo. Y gestionarlo significa que cuando yo me lleno de ira, pues yo me sosiego, me calmo, me sereno, ¿no? Identifico que me estoy llenando de ira y lo gobierno, lo gestiono de la mejor manera en ese sentido, ¿no? ¿Cómo gestionarlo sería tu pregunta? Pues tienes que aprender a, digamos, a tomar conciencia de tus emociones, estar atento, estar alerta cuando tus emociones emergen. Ese es un primer paso para adquirir inteligencia emocional en el manejo de la ira. Y después, tú mismo con tu mente te vas diciendo, tengo que controlarme, tengo que calmarme, no voy a explotar, no voy a respirar, voy a tranquilizarme, cuidado con lo que vaya a decir. Ese diálogo interno es lo que te va a ayudar y te va a enseñar. Al principio va a ser un poco difícil, pero paulatinamente va a ser un poco más fácil, ¿no? ¿Cómo hacer para perdonar una pelea o un rencor retenido?
Pues mira, tienes que tomar conciencia exactamente de qué te ofendió, qué es lo que te molestó, qué es lo que la otra persona sientes que te hizo, percibes que te hizo. Y tienes que hablarlo, tienes que expresarlo, tienes que verbalizarlo. Cuando yo no lo hablo, yo me lo trago es cuando me lleno de ira y me enfermo. Entonces yo lo verbalizo, lo verbalizo. O sea, hemos hablado que la ira, una ira reactiva puede tomar dos rumbos, la explosiva y la represiva. Hay que son formas insanas. Una ira, hay un tercer paso, una tercera respuesta que es sana, es la ira asertiva. La ira asertiva. ¿Qué es la ira asertiva? La ira asertiva no es ni agresividad ni pasividad. No exploto para atacar a otros, ni me lo trago a mí para atacarme a mí, sino lo digo de buena manera, controladamente, equilibradamente, cuánimemente. Mira, lo que me has dicho, lo que me has hecho me ha dolido, me ha llenado de cierta ira, de cierta molestia, ha sido muy duro lo que me has dicho. Creo que no debiste decirme así. Entonces te lo digo, lo hablo. No me quedo callado, pero tampoco exploto. Esa es la manera de gestionar la ira en ese sentido, ¿no? A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta tenemos tanto en Instagram como en... ¿Cómo puedo ayudar a gestionar la ira a un joven de 18 años? Bueno, si es que tú notas que el joven es muy irritable, quiere decir que ya tiene probablemente una herida de amargura, una herida de rencor. Entonces, y si lo tiene es porque lo han agredido, lo han ofendido. Probablemente sea su mamá, su papá, el que lo ha ofendido. Probablemente tenga un rencor. Entonces, hay que explorar eso. ¿Contra quién está irado? ¿Qué siente que le han hecho en la vida su papá, su mamá, que son generalmente contra quienes más nos llenamos de ira? Entonces, el tema de gestionar su ira pasa porque papá, mamá tal vez le pidan perdón, reconozcan lo que ha hecho mal, pasa porque él exprese lo que siente que le han agredido, le han hecho mal, y haya un proceso de perdón, de humildad, de reconocimiento, de reconciliación. De esa manera podemos gestionar la ira, ¿no? Medali pregunta, ¿cómo puedo controlar mi ira cuando me enfado con mi pareja? Bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que estamos diciendo es que este, aprende a ser asertivo. O sea, acuérdate que el punto medio es no ser agresivo, exploto, ni tampoco ser pasivo y no digo nada. Y me quedo callado como diciendo, mejor no digo nada para no pelear. No, tampoco funciona así. Yo digo, asertivamente. La asertividad es expresar lo que pienso, siento y quiero de manera ecuánime, equilibrada, sana. De esa manera lo digo. Entonces, lo digo, mira, lo que acabas de decirme me duele mucho. Incluso genera en mí enojo, molestia. Se lo digo. Aquello que me ha molestado, se lo digo, pero sin atacar. Asertividad es defender mis derechos, pero sin atacar el derecho de los demás. Entonces tengo que aprender a hablar. Eso es saber controlar mis emociones, saber controlar mi ira. Ahí. Silvia pregunta, muchas veces la frustración puede disparar tu ira o o el que te acusen cuando no es justo. ¿Cómo controlar en este caso? Miren, un tema que también está relacionado mucho con la ira, y no lo dije en mi parte expositiva, es que cuanto más egocéntrico soy yo, más fácil me voy a llenar de ira, más fácil me voy a sentir ofendido, más fácil me voy a sentir agredido, más vulnerable soy. El egocentrismo está bien cuando soy niño, es necesario para mi sobrevivencia psicológica y física. Y por eso es que soy vulnerable cuando soy niño y fácilmente puedo llenarme de amargura y de rencor siendo niño, siendo adolescente. Pero cuando soy adulto tengo que sanar mi egocentrismo. Entonces tengo que superar mi fase egocéntrica.
Y entonces, en la medida en que yo sane y madure, entonces las ofensas no me alcanzan. Entonces me pueden insultar, agredir, pero yo no me siento agredido ni ofendido, porque ya no hay un ego en mí, hay una madurez necesaria, suficiente, en la que me siento pues capaz, me amo a mí mismo, no dependo ni vivo de la opinión de los demás, de lo que los demás me pueden decir. Me puedo defender asertivamente, pero hay que trabajar el ego. Ese es el tema. Una persona súper irritable, una persona egocéntrica, fácilmente se, se irrita, fácilmente entra a rabia, entra a rencor, fácilmente entra. Entonces, hay que trabajar eso, el tema de la ira en ese sentido, ¿no? A ver, otra pregunta en Instagram. A ver, este, ¿qué hago si tengo la ira reprimida, pero para gestionarla tendría que cortar con personas cercanas y aún no me atrevo? Bueno, mira, tú puedes cortar con una persona cercana y seguir con ira, con rabia retenida. El alejamiento físico no garantiza que tú sanes tu ira, porque el tema es interno. El tema es que tú tienes que hablar, vomitar tu dolor, vomitar tu rabia, vomitar lo que sientes que el otro, la otra te ha hecho. Lo tienes que vomitar, pero de manera asertiva, no de una manera agresiva, ni tampoco pasiva, quedándote callada. Lo tienes que hablar, lo tienes que expresar. Es lo que tenemos que aprender. No podemos quedarnos callados con algo que nos molesta y está ahí metido en nosotros. Pero aprender a decirlo de manera asertiva es lo que tenemos que aprender en ese sentido. Entonces, esa es la manera de poder enfrentar, ¿no? Otra pregunta es, ¿mi rencor se convirtió en cáncer? ¿Será así? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Una de las cosas que yo le digo a muchas personas que están con cáncer es, mira, explora, mira dentro tuyo, qué rencores, qué rabias acumuladas tienes contra otras personas. Explora dentro de ti, explora dentro de ti. Y en ese sentido, mira si tienes rencores. Y yo estoy casi seguro que si esa persona sana su rencor, perdona, su cáncer se puede revertir, se puede sanar. Claro, hay cánceres que tienen otros orígenes, no psicológicos, pueden tener un origen biológico. Claro, ahí pues hay que hacer un abordaje biológico. Pero hay cánceres, sí, muchos rencores se convierten en cánceres allí. Yo siempre digo que la vejez no es sinónimo de enfermedad. En la vejez estamos llenos de enfermedades porque tenemos emociones dañadas, mente dañada, voluntad dañada, o porque nos hemos alimentado mal. Esas son las dos fuentes principales por las cuales llegamos a la vejez cargada de enfermedades. Pero después, más allá de ciertos achaques mínimos, no deberíamos llegar enfermos, con grandes enfermedades, terminar bien nuestros días. Y yo tengo y gozo de salud relacional con mi prójimo, sobre todo con las personas más cercanas a mí, difícil que yo me enferme. Y sumado a ello, si lo complemento con una buena alimentación, difícil que yo me enferme allí. Así que importante a tomar en cuenta todo eso. Ya, a ver, ¿qué otra pregunta más hay? Dice, ¿es cierto que el final de un matrimonio, es cierto que el final de un matrimonio, la ira es la parte del final? No necesariamente, ¿ah? Pero eh, en muchos matrimonios que están llegando al final, evidentemente, ¿no? Hay cierto grado de ira, cierto grado de rabia. Yo tengo un artículo que pueden leer en mi página web, me ubican como www.josevaldeon.com, acerca
de la alegría a la rabia en la vida conyugal. Si ustedes se dan cuenta, toda pareja empieza lleno de alegría en el enamoramiento, estamos llenos de alegría. Pasan los años y estamos llenos de rabias. Y claro, muchas ya llegan al extremo en que ya no se aman, ya se odian, porque la ira también llega al odio, en ese sentido, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, este, sí, lo que tú dices tiene, ¿no? Mucho de cierto en ese sentido. A ver, Aiden pregunta, pero si la persona a quien le quieres decir no quiere hablar y se cierra, ¿cómo gestionarlo? Le puedes escribir una carta. En una carta yo también puedo vomitar mi dolor, mi rabia en una carta y se lo doy. En ese sentido, escribiéndolo bien, sin atacar, escribiendo asertivamente. Pero ya vomité, ya hice mi parte allí. Siempre hay medios para hacerlo, ¿no? Janina pregunta, ¿cómo ayudo a una menor de 11 años que siente que el mundo le quiere hacer daño y ella también quiere dañar al mundo? Claro, porque es una niña o una adolescente que está llena de rabia, llena de cólera, llena de enojo, tiene una herida. A su corta edad, tiene una herida de amargura y de rencor. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿de dónde le viene tanta rabia y tanta amargura? ¿De dónde le viene? Los principales sospechosos son papá y mamá del trato que le han dado a ella, cada uno en su función parental, o también del trato que se han dado entre ustedes en su función conyugal. De cualquiera de esas dimensiones o de la mezcla de ambos, ella se ha llenado de amargura y de cólera. Y por eso entonces ella siente que está a la defensiva, porque siente que el mundo la ha atacado y por eso ella tiene que defenderse y atacar al mundo. Y está asumiendo una, una posición existencial de vida, una filosofía existencial de vida sumamente peligrosa y con grandes posibilidades de, pues, ser una candidata a una personalidad depresiva con esa rabia acumulada. Entonces hay que trabajar ahí, hay que sanar ahí, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿No? A ver, dígame uno de sus libros que nos pueda recomendar sobre la gestión de la ira. Miren, en mi libro El viaje del perdón, uso o abordo medio capítulo acerca de la ira, acerca del rencor. Así que les animo a que puedan adquirir mi libro El viaje del perdón, ¿no? Lo pueden hablar ahí con mi secretaria, pueden entrar a mi página web y ver, ¿no? El viaje del perdón. El perdón es sanador, es liberador. Y en estos casos de rabia acumulada, de rencores ahí emposados en el alma, pues ayuda mucho. A ver, Zoraida pregunta, cuando mi pareja tiene mucha ira, se le sube la presión, es lo que yo venía diciendo, la hipertensión de personas que no tienen el control sobre la ira, ¿no? Dice que ya va a cambiar o mejorar, pero ya me cansa. Espero que esto no arruine mi relación, pero si fue así, creo que hasta ahí llegaré. Bueno, Zoraida, tal vez no lo critiques, no lo juzgues. Él es un hombre que está herido. No necesariamente se trata de un hombre malo, sino de un hombre herido. Lo que puedes hacer antes de querer ya pues cortar la relación, poner punto final, es ayudarlo a que sane su herida. Vaya a un terapeuta. Debe tener heridas de su infancia, heridas de la relación, pero evidentemente el que explote, el que esté lleno de rabia, de ira, es que está herido. Necesita ayuda terapéutica urgente. Claro, si no quiere, no se deja, pues ya ahí tú tendrías que tomar una decisión, ¿no? Cintia pregunta, ¿qué sucede cuando trataste de ayudar a alguien que lo necesitaba porque sabía que había sufrido y que su postura solo era por defensa? Lo lograste, pero ahora tú te
convertiste en esa persona que está a la defensiva. El proceso te cambió y te llenaste de rabia. Te consumiste. ¿Qué hacer? Mira, yo no creo, no estaría seguro que tú te hayas convertido en él, en lo que él tiene, por ayudarle a superar lo que él tenía. Lo que puede haber pasado es haber removido en ti situaciones que ya tú tenías y que pues en esa relación de ayuda lo único que ha hecho es aflorar, hacer que salga allí, ¿no? Entonces creo que no debes llegar a esa ecuación relacional de que porque yo lo ayudé a él a superar eso, ahora yo ya tengo eso. Una especie como que me contagié. No, por ahí, yo no creo que por ahí vaya. Puede, tu origen, el que estés a la defensiva, tendrías que explorar de dónde te viene eso, pero no necesariamente de haberle ayudado o de esa experiencia relacional que has tenido con él, ¿no? Ya, ok, entonces, ¿cómo ayuda a un niño de 6 años a gestionar su ira? Bueno, modelando. Es decir, tú tienes que saber gestionar tu ira. Si tú sabes gestionar, gobernar tu ira, el niño aprende a gobernar su ira. Si tú explotas, si tú reniegas, ¿no? Te llenas de rabia, el niño va a aprender eso. Así que la manera sencilla de cómo ayudarle a un niño es siendo yo el ejemplo. ¿Ya? Sol pregunta, ¿me da ira cuando mi hijo no me obedece? Así fue mi madre conmigo cuando no le obedecía y me tiraba lo que encontraba a su alcance. Bueno, Sol, lo que está sucediendo es que eh, tu hijo está removiendo heridas que están presentes todavía en ti, producto de esa relación insana que tuviste con mamá. Claro, mamá no supo gestionar tu desobediencia y por eso reaccionó mal. Y tú estás cometiendo el mismo error de mamá. No estás gestionando bien la desobediencia de tu hijo. Y probablemente la desobediencia de tu hijo sea más un problema de tu autoridad que propiamente su desobediencia. Cuando yo no ejerzo bien mi autoridad, pues los hijos no ejercen bien su obediencia. Por ejemplo, si yo le grito, lo trato mal para que me obedezca, claro, lo que voy a generar no es que me obedezca, sino que me desobedezca y se llene de cólera y me enfrente. Entonces, muchas veces yo tengo que pulir mi autoridad, gestionar bien mi autoridad, ser respetuosa, firme. eh, la disciplina tiene que tener su parte normativa, su parte sancionadora. Yo, más que quedarme mirando a mi hijo que no me obedece, tengo que mirarme a mí, a la autoridad que no hace que le obedezcan. El problema no está en la desobediencia del hijo, está casi seguro en la distorsión de tu autoridad ahí, ¿no? En ese sentido. A ver, Nancy, ya vamos terminando, nos gana la hora. Mi hija se enoja cuando su hija de 5 años no la obedece. Yo soy su abuela. ¿Cómo le hablo a mi hija? Bueno, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que tu hija es la que tiene que gestionar su ira. Al no saber gestionar su ira, pues le está modelando a la nieta a no saber gestionar su ira, ¿no? A que la niña aprenda a enojarse, a explotar, a irritarse. O sea, los niños aprenden por imitación. O sea, si la niña está siendo enojona y está irritable, es porque está viendo en el hogar, lo está viendo entre los padres o los padres con ella, lo está viendo. No hay que cambiar a la niña, hay que cambiar a los padres, hay que cambiar nosotros en nuestra forma de relacionarnos. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Héctor pregunta, diferencia entre ira, rencor y enervación. Bueno, ya dijimos, ¿no? Que la ira genera rabia y la rabia lleva al rencor. El rencor es una ira reprimida.
La ira como tal es natural, es buena mientras tenga una corta duración. Mientras sea temporal, es una ira saludable. Si es que dura en el tiempo, se mantiene en el tiempo, pues se vuelve rencor. Esa es la diferencia. Y por enervación, no sé exactamente a qué te refieras, tal vez sea la forma en que se expresa, ¿no? En que nos va dominando la ira. Es lo que podría decirte ahí, ¿no? Ya. Termino con esta última pregunta, por favor, en el Instagram, en que dice, ¿cómo ayudamos a un joven que tartamudea y tiene ansiedad a causa de la negligencia y maltrato en casa? Claro, la tartamudez en la mayoría de los casos tiene que ver con ansiedad. Se pone nervioso y por eso se traba. Otra vez, hay que explorar de dónde le viene la ansiedad. La ansiedad es hija del miedo. Este joven está viviendo o ha vivido muchos miedos y es el miedo lo que lo ha llevado a la ansiedad y la ansiedad tiene diferentes rostros, diferentes manifestaciones. Uno de ellos es el tartamudear allí, porque se traba, porque se bloquea allí. Entonces hay que trabajarlo, hay que trabajar acá no tanto la tartamudez, hay que trabajar la ansiedad. ¿No? Te invito a que puedas ver en mi canal de YouTube, tengo dos charlas sobre ansiedad, ¿no? La ansiedad, cómo identificarla y cómo superarla, parte uno y parte 2 en este mismo canal, ¿no? Y ahí puedes encontrar una respuesta más amplia. Ok, hemos llegado al final de nuestra charla de hoy día. Espero que les haya ayudado, que haya sido una buena enseñanza para sus vidas, para sus familias. Si les gustó el programa, pues denle like, pongan un clic ahí en la campanita. Eh, Suscríbanse a mi canal de YouTube, véanlo por ahí si lo quieren volver a ver y les pareció bien. Y si quieren compartírselo a otras personas, compártanlo desde el canal de YouTube, por favor, para que puedan tener acceso a otras, se puedan suscribir también y puedan seguir aprendiendo al respecto. ¿Ok? Muchas gracias por haber participado de este programa La Belleza de Amar, quien les ha hablado, José Valdeón Valdivia, psicoterapeuta de familias, de parejas. Gracias por la atención y nos estamos encontrando el próximo martes a las 18 horas de Lima, Perú. El próximo martes es primer mes de septiembre, tenemos consultorio libre. Si hay más preguntas al respecto de hoy día o de otros temas, pues el martes tendré el placer de poderles responder a sus preguntas. Muchas gracias. Dios les bendiga y hasta el próximo martes.